El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora, las radios populares del país se enlazan para compartir esta segunda edición de hoy, jueves 18 de agosto de 2016. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el tarifazo del gas para los usuarios residenciales de todo el país. Por unanimidad, los jueces declararon inválidas las resoluciones que fijaron los aumentos porque no se hicieron las audiencias públicas obligatorias. A la hora de emisión de este informativo todavía no se conoce el texto completo del fallo, pero sí un resumen de prensa que fue difundido por el área de comunicación de la Corte. En base a eso, entrevistamos a Pedro Busetti de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, y así analizaba este fallo de la Corte que anula el tarifazo del gas porque no se hicieron audiencias públicas. Bueno, realmente es un fallo muy importante para nosotros, para los usuarios, las organizaciones de usuarios, porque reconoce en el fallo lo que venimos reclamando. En primer lugar, la obligatoriedad de realizar audiencias públicas previas a cualquier aumento de tarifas, anula los aumentos que se aplicaron a partir del mes de abril de las tarifas de gas, con lo cual hoy todos los usuarios del país que hayan pagado o no hayan pagado las facturas van a tener desde abril hasta la fecha que pagar los cuadros tarifarios que estaban vigentes al 30 de marzo. Y luego, cuando se realice la audiencia pública, recién allí se va a fijar un nuevo cuadro tarifario en el cual obviamente tendremos que discutir que el aumento, que el porcentaje de aumento sea justo y sea razonable y no como los que aplicó el gobierno que llegaron hasta un 2000% de aumento. Nos parece un fallo que en primer lugar da satisfacción al reclamo de los usuarios, evidentemente calma toda la incertidumbre que tenían los usuarios en cuanto a respecto a la factura, porque van a tener que ser refacturadas y se van a cobrar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la audiencia pública a los valores que estaban vigentes hasta el 30 de marzo. Nos parece que es un muy buen fallo de la Corte. Pedro, y es importante esto porque en este caso, con este fallo de la Corte, el gobierno ya no podría cobrar con retroactividad, tendría que hacerlo a partir de la audiencia pública. Por supuesto, obviamente. De aquí, o sea, a partir del 1 de abril, hasta que se realice la audiencia pública, hasta que luego de la audiencia pública se aprueben los nuevos cuadros tarifarios, los usuarios vamos a pagar las tarifas que estaban vigentes hasta el 30 de marzo. Esto tiene que quedar claro para la gente que nos escucha, ¿no? Pedro, ¿qué cuestión pendiente importante de saber queda hasta que se conozca el texto definitivo y el fallo de la Corte completo? Bueno, ahí lo que estamos escuchando, porque estamos hablando sobre los trascendidos, no hemos podido leer el fallo, ojalá que lo tuviéramos ya para poder leerlo integralmente. Dos cuestiones. Una es la convocatoria a audiencia pública para tratar el gas en boca de pozo. ¿Por qué? Porque el aumento de las tarifas que aplicó el gobierno tiene un componente del 70% que es el gas en boca de pozo. O sea, el gas que los transportistas y los distribuidores le compran a los productores influye en la tarifa final en un 70%. Y eso no tuvo discusión en la audiencia pública y no tendría discusión en la audiencia pública que trataría sobre el transporte y la distribución. Ahora la Corte, de acuerdo a los trascendidos, hace una recomendación al Poder Ejecutivo diciéndole que si el precio no es fijado por el mercado, el Poder Ejecutivo y el Enargas está facultado a regular el precio del gas en boca de pozo. Esa es la primera preocupación. Y ahí nosotros lo que vamos a reclamar
que haya audiencia pública para tratar toda la integralidad de los componentes de la tarifa, que es el gas en boca de pozo, el costo del transporte y el costo de la distribución. Y el segundo tema es una pregunta que nos estamos haciendo hasta que conozcamos el fallo, es si se anula la resolución 28 y la 31 y queda sin efecto el tarifazo, no solamente debe abarcar a los usuarios residenciales, sino tendría que abarcar a los comercios, a la industria, a la pyme, o sea, a todos los usuarios que no son residenciales. Bueno, esta respuesta la vamos a tener cuando leamos el fallo, ¿no? Parte de la entrevista que manteníamos con Pedro Busetti de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, luego de conocida esta decisión de la Corte de anular el tarifazo del gas para los usuarios residenciales de todo el país y retrotraer todo al 31 de marzo, porque no se realizaron las audiencias públicas. La Corte también aclara que se mantiene la tarifa social y también aclara que el precio del gas en boca de pozo también debe ser sometido a audiencia pública, porque es una decisión que durante años vino tomando el Estado y no el mercado. También la Corte aclara que esta sentencia en ningún caso puede arrojar como resultado sumas mayores a la que los usuarios hubiesen tenido que abonar por la aplicación del cuadro tarifario y aplicándose la tarifa social. Algunos tramos de lo que es el resumen de este fallo de la Corte. Está anulado el tarifazo del gas dispuesto por el gobierno nacional y solamente se podrá fijar un nuevo cuadro tarifario si se hace audiencia pública. Estás escuchando Informativo Farco. Si vos tenés un mundo que se cae y si el mercado interno que vos tenés lo explosionás como lo explosionaste, o sea, le metiste tarifazo, le bajaste los salarios, entonces no hay forma que las cosas funcionen. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Jujuy le levantaron la sanción a Milagro Sala. Ella estaba aislada e incomunicada y por eso realizó 5 días de huelga de hambre. Lo mismo están haciendo en Plaza de Mayo otros referentes sociales desde este lunes. En un mensaje a través de internet, la organización Tupac Amaru informó que le levantaron la sanción en la cárcel de Jujuy y que por eso hoy se va a levantar el acampe en Plaza de Mayo. A las 3 de la tarde habrá una conferencia de prensa allí para dar más detalles. Le levantaron la sanción en la prisión a Milagro Sala. Y nos vamos ahora a Formosa, porque allí también el gobierno nacional está desmantelando al organismo que protegía los derechos de los trabajadores rurales, el RENATEA. Ahora aparece una nueva excusa, que lo que se invertía en eso era un gasto innecesario. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Silva hacia abajo el pomelo, habla. A mi abuelo a veces le tira cacote. Así cuando amenazo, hacia tira cacote. Hola compañeros y oyentes del Informativo Farco. Nuevamente los trabajadores fueron la variable de ajuste del gobierno de Macri. En Formosa, 10 trabajadores de la planta del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Delegación Formosa, RENATRE, ex RENATEA, fueron advertidos sobre futuros despidos en el marco de las políticas de ajuste del gobierno nacional. La delegada de ATE en el organismo, Marlene Quiñones, defendió a sus compañeros y dio la excusa de que los fondos del organismo fueron malgastados por ellos. Nuestra situación actualmente es que tenemos delegado nuevo. Hace 2 semanas más o menos se nos presentó como cómplices de algunos gastos que se hicieron en RENATEA, entonces nos trató como que en complicidad de un gasto que no nos incumbía a nivel nacional, y el acuerdo de PCN y la patronal nos despiden por mutuo acuerdo. Entonces en ese acuerdo de donde los derechos de nosotros no son respetados, entonces piden la indemnización de todos los trabajadores, la reubicación, pidiendo al Ministerio de Trabajo para que se nos reubique y defendamos nuestra fuente de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Quiñones denunció que tienen los días contados en sus puestos de trabajo por un acuerdo con UPCN
Indemnización a cambio de un trabajo seguro con todas las prestaciones. Este acuerdo se firma el día 24, o sea que nosotros tenemos fuente de trabajo hasta ese día. Para nosotros es importante porque el Renatea viene haciendo capacitaciones, viene haciendo legislaciones, erradicando el trabajo infantil, trabajo en negro. Entonces eso es lo que nosotros queremos, seguir defendiendo a los trabajadores rurales, salir a la calle con los compañeros de ATE para defender los derechos de los trabajadores y también de los peones rurales. Sí se sabe para dónde fueron los fondos, eso está comprobado a nivel nacional, pero ellos lo dicen como un mal gasto que hizo Renatea ante distintas actividades que se dieron. Los empleados presentarán un recurso de amparo y todas las pruebas necesarias para frenar los despidos. Reportó para el informativo Farco desde Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1. Vamos ahora a Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, porque la lucha de los vecinos logró que se diera marcha atrás con un proyecto que buscaba que el municipio pueda sacrificar mascotas a las que no se les encuentra el dueño. Una iniciativa que tenía el Movimiento Popular Neuquino, gobernante en la provincia y también en la ciudad de Junín de los Andes. Tenemos el informe desde la FM Che. Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Les contamos que por estos días en Junín de los Andes se generó un arduo debate en torno a un proyecto de ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas que contempla en un artículo que en caso de que el animal no sea reclamado o no le encuentre en un hogar en 48 horas, la Subsecretaría de Bromatología queda habilitada para proceder al sacrificio del animal, pese a que hay legislaciones municipales, provinciales y nacionales que lo prohíben. Organizaciones defensoras de los animales y vecinos expresaron su malestar en el Consejo Deliberante ante el proyecto del Movimiento Popular Neuquino. Hacer valer esta ordenanza vigente que es la 2322. Queremos que primero se cumpla esa, que es una ordenanza por la vida. Si en ningún momento habla de eutanasia como método de sobrepoblación para controlarla en el pueblo. Leímos la ley también de la provincia de Neuquén y vemos que corresponde a esta ordenanza en Junín. La realidad es que nos preocupa. En 2013, Junín de los Andes fue noticia ya que en el medio de un debate provincial sobre el tema, el municipio local se declaró no eutanásico y la ordenanza que rige en la actualidad y que desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino se pretende modificar fue trabajada por un conjunto de organizaciones locales. Y en segundo lugar, seguramente ustedes tienen conocimiento de la ordenanza 2223, en la cual justamente, si ustedes prestan atención, se modificaron más de 6 ordenanzas, que había una ordenanza del 88, del 99, del 2009. La gestión pasada había promedio 30 a 40 castraciones mensuales. Entonces estaría bueno saber si hoy se continúa. La castración tiene que ver con una cuestión de un objetivo a largo plazo. En 10 años, por lo menos cuando se elaboró esto, se tenía entendido que se iba a bajar la natalidad de perros y gatos casi un 50%. Finalmente, después de la presión social, los concejales del MPN pidieron disculpas por lo que redactaron y expresaron que retirarán el artículo del proyecto. Creo que es de humano pedir disculpas cuando es oportuno. Quédense tranquilos que ese artículo va a desaparecer de este proyecto. Y antes de despedirnos, si ustedes pensaban que esto era poco, no. La concejal del PRO en Junín de los Andes pidió que se votara una declaración en contra de las supuestas agresiones a Mauricio Macri. ¿Y saben qué? Fue votada por unanimidad. Así como lo escuchan, MPN, PRO y Frente para la Victoria votaron una declaración que va a sacar el Consejo Deliberante de Junín de los Andes. Reportó para Farco, la FM Che. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 18 de agosto de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar mañana, que tengan buen resto del día. Y no se olviden que la Corte Suprema de Justicia anuló el tarifazo del gas. Nos vemos mañana, chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Inicia espacio publicitario. La buena lectura ilumina. Historia de Artigas y la independencia argentina. Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur del padre de los pobres. De Eduardo Ascuy Ameguino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Fin espacio publicitario.